porque durante 60 minutos van a recibir las mejores imágenes deportivas que nos ha dejado este 96 que se va. Sus rostros, sus marcas, sus victorias acapararon portadas en los Juegos del Centenario. Victorias para el recuerdo. Las imágenes que no hubiéramos querido ver. Copa y Liga en rojo y en blanco. Neptuno vivió dos fiestas. Se sacrificaron, trabajaron y soñaron. Lo consiguieron. En Sabana, vientos de triunfo en 470 y en Tornado. Su alegría y su canción fue la nuestra. Un siglo después de que el barón de Coubertin pusiera en marcha un modesto sueño de solidaridad deportiva, los Juegos Olímpicos son el acontecimiento por excelencia de nuestro pequeño mundo. Lo que en la Atenas de 1896 fue una ilusionada convocatoria con el recuerdo estilizado de la Grecia clásica, se ha convertido en este 1996 en la cita con mayor poder de convocatoria y nivel de seguimiento mediático de fin de siglo. Y en medio de ese despliegue de naciones y participantes, 300 españoles dispuestos a demostrar que el dulce recuerdo de Barcelona 92 no iba a durar un breve instante. Las 17 medallas obtenidas así lo iban a corroborar. Pero además de por sus logros puramente deportivos, estos Juegos serán recordados por algunas otras cosas. Puesta en manos privadas su organización, la ciudad de la Coca-Cola y la CNN fue un canto a la comercialización, lo que despertó serias críticas en muchos sectores del olimpismo mundial. Los caos informáticos o de transportes en las primeras jornadas son el relato diario de un cúmulo de frustraciones y problemas para informadores y deportistas. La obsesión por la seguridad tuvo su desgraciado contrapunto terrorista. Una bomba, para la que hasta el momento las autoridades de los Estados Unidos no han podido encontrar responsables, causó 2 muertos al hacer explosión en el Parque del Centenario. Por unos momentos, los Juegos corrieron el riesgo de ser suspendidos. Afortunadamente, el deporte impuso su razón y los deportistas continuaron su particular fiesta atlética celebrando sus éxitos a los sones de Macarena. Tras 2 semanas que han dejado mucho para recordar y que ahora iremos repasando, los participantes se hermanaron en una fiesta sin colores ni barreras. Es la cara más auténtica del espíritu olímpico, mientras los 5 aros emprenden su camino hacia el siglo XXI. En el 2000, Sydney aguarda. La más pura expresión del atletismo, una de las citas sagradas del olimpismo. Un hombre, 8 hombres y la prueba más corta, la que ellos son capaces de hacer en menos de 10 segundos, la que deja una huella más permanente en nuestra memoria. Un británico de largo palmarés, Linford Christie, ha sido ya devorado por la impaciencia. 2 salidas nulas le han borrado de la lista de aspirantes a la gloria. Estadounidenses, namibios, canadienses y un jamaicano nacionalizado por Canadá rompen la templada noche de Atlanta. ...100 metros más allá, a Bailey le aguardan el oro olímpico y la gloria de un récord mundial que le ponen en la lista de los más grandes. Owens, Harry Hines, Lewis Burrell y ahora este hombre de 29 años, Donovan Bailey. No solo ha conseguido una impresionante lista de éxitos, entre los que destaca el oro olímpico de Barcelona 92, sino que además está en el grupo de españoles que todos llevamos entre nuestros favoritos. La última tarde de los Juegos de Atlanta nos tuvieron expectantes durante los poco más de 3 minutos en que Fermín ponía en juego su corona olímpica. Cuando faltan poco más de 400 metros, Fermín, un argelino y un marroquí son los que van a disputarse el triunfo. Pero la fortuna hace que el marroquí deje las ilusiones en el suelo y que el argelino tome unos metros de ventaja. Durante unos eternos segundos,
Los metros que separan a Cacho del argelino Morcelli parecen estrecharse, pero Nureddin no quiere repetir la decepción de 4 años atrás. Su oro es la plata de Fermín Cacho, que ese día se convierte en nuestro más laureado atleta. Cuando en Europa se habla del medio fondo español, el respeto está más que justificado. El balance, tanto en cross como al aire libre o en pista cubierta, demuestra nuestra enorme competitividad. Los europeos de Estocolmo confirmaron que el presente y el futuro está en nuestros atletas. Anacleto Jiménez supo imponer su mejor final en los 3000. Y el joven toledano de apenas 20 años, Roberto Parra, demostró en los 800 que las esperanzas puestas en su progresión están más que fundadas. La autoridad con la que batió a atletas mucho más experimentados así lo confirmaron. Para completar el círculo, el mallorquín Mateo Cañellas confirmó algo que venía avisando hace tiempo. Su calidad le permite triunfar en grandes competiciones, y así lo hizo en el 1500. En cuanto a nuestras atletas, sabíamos que una de ellas nunca iba a fallar. Su fe en sí misma, su determinación y su coraje la han convertido en un símbolo del atletismo femenino español, aunque haya nacido en Kansas. Sobre la línea de llegada de los 200, Sandra Myers se tiró literalmente para conseguir su medalla de oro. Y para que no fuera la única medallista española, una joven poco más de 20 años ese día completó el balance. Los últimos metros del 3000 llevaron a Marta Domínguez hasta un tercer lugar que promete grandes alegrías en el futuro. ¿Quién ha dicho que hay algo imposible? Desde luego, si lo hay, este tejano no se ha enterado. En Atlanta se propuso ser el primer hombre en ganar los 200 y los 400 metros. Lo de los 400 parecía natural. Sus decenas de victorias consecutivas en la distancia solo apuntaban a la ventaja que sacaría y así sería capaz de batir el récord mundial. Consiguió lo primero, aunque no lo segundo. La reserva de fuerzas iba a ser necesaria en los 200. Allí le esperaba el namibio Frankie Fredericks, que bien poco antes había conseguido batirle. Pero esa noche, el hombre de las zapatillas de oro, este increíble velocista al que apodan El Pato, iba dispuesto a alcanzar el imposible, las 2 medallas de oro. Y para que la historia tuviera que ampliar el espacio destinado a él, Michael Johnson destrozó el viejo récord de Pietro Menea. Sus 19 segundos y 32 centésimas parecen destinados, si él no decide lo contrario, a perdurar al menos hasta bien entrado el próximo siglo. Si hay keniatas en una carrera, lo más natural es que sea uno de ellos el vencedor. Y si hay alguna liebre, lo lógico es que los récords caigan o estén a punto de hacerlo. El nombre del keniata es lo de menos, pues hay tal abundancia y calidad que los estadistas no paran de registrar sus logros. Pero en el caso de Daniel Komen habrá que detenerse no solo cuando, como en esta ocasión, ha batido el récord mundial de los 3000, sino en un futuro, pues ya ha demostrado que es el hombre que puede batir cualquier otro primado en esos niveles. Los 5 segundos de rebaja sobre el anterior récord de Morcelli serían increíbles si no los hubiéramos contemplado. Solo le quedaba superar un único reto, demostrarse a sí mismo que sus 35 años no eran una barrera invencible para conseguir una nueva victoria. Desde su aparición con 21 años en unos Juegos Olímpicos, el Hijo del Viento ha acumulado un inigualable historial. 9 medallas olímpicas de oro y plata, récords y campeonatos del mundo. El reconocimiento universal de su talento atlético y su consagración como el más grande atleta de la historia. Pero en los instantes previos a su salto, Carl Lewis sabe que es la postrera ocasión para lograr un triunfo en sus cuartos juegos. Mucho más allá de los 8 metros acaba su incertidumbre. Su vuelo le da la 4ª medalla de oro en longitud y por encima de polémicas y debates sitúa a Lewis en el Olimpo atlético. Por eso, por sus valores humanos y por su permanente lucha contra el uso de drogas en el deporte, Carl Lewis ha sido reconocido como premio Príncipe de Asturias de los deportes. El campeón del mundo y de Europa no tenía dudas aquella mañana de agosto de que un puesto en el podio sería suyo.
y entre los aficionados la seguridad era prácticamente absoluta. A pocos kilómetros del final, un sudafricano da un fuerte tirón, pero Martín, y todos con él, piensa que es solo un tanteo. Sobre aquel error de cálculo, el vitoriano completa la más amarga carrera de su vida. El más duro puesto que un atleta de su talla pueda alcanzar, el cuarto, es su destino. Su abatimiento fue el nuestro, pero su valía atlética está ya inscrita en nuestra mejor historia deportiva. Pero el maratón habla ya español en todos los niveles. Una leonesa, Rocío Ríos, lo ha demostrado en la prueba femenina. Corriendo de atrás hacia adelante, consiguió una quinta posición que en su caso es todo un enorme éxito. Y para demostrar que nuestros maratonianos son capaces de todo, Berlín como muestra. En esta prestigiosa prueba, debut del soriano Abel Antón. Y en su primera maratón, primera victoria. Un dato más del peso que en esta especialidad tienen nuestros atletas. Estábamos acostumbrados a contemplar la mayor parte de las competiciones atléticas femeninas con la fría pasión del que goza de un espectáculo en el que los protagonistas no son ajenos. Pero en Atlanta, algunos de nuestros hábitos han comenzado a experimentar un agradable cambio. Aguardar con esperanza las series, los cuartos de final o las semifinales de los 100 metros vallas femenino se debió a la formidable actuación de María José Mar Domingo, quien por primera vez en la historia de nuestro atletismo supo alcanzar las semifinales de esta técnica y difícil especialidad, batiendo 2 veces el récord nacional en la cita más importante de su vida. Si hay una especialidad en la que confiamos en reservas en nuestros atletas, esa es la marcha. Pero en Atlanta, los 20 kilómetros se habían saldado con una decepción. Sin embargo, si nuestra confianza es mucha, la de nuestros atletas es mayor. El brutal tirón de este hombre en los primeros tramos de los 50 kilómetros nos mantuvo con el aliento contenido durante unos eternos kilómetros. 2 españoles en cabeza y la duda. ¿Llegarán o reventarán? Su esfuerzo pareció que sería baldío cuando Valentí fue rebasado por 2 competidores. Pero un suspiro de satisfacción brotó en Valentí Massana y en todos los que seguían su carrera cuando por fin cruzó la meta en un tercer puesto que le daba su ansiada medalla. Puestos a enumerar la lista de éxitos conseguidos por esta mujer de 30 años en la temporada actual, es difícil escoger un comienzo. Ha batido los récords mundiales de 1000 metros y de la milla. En los Juegos de Atlanta ha obtenido un impresionante doblete. Tras alcanzar el oro en los 800, cerró su participación con una autoritaria victoria en los 1500. Hasta este año era solo una atleta más, de buen nivel, pero que se mantenía en un segundo plano tras las consagradas. Sea como sea, los triunfos de Svetlana Masterkova la han colocado en un lugar de privilegio. Ha sido elegida como atleta europea del año. Sin duda, estos Juegos Olímpicos pasarán a la historia como los de los atletas que quisieron conseguir 2 medallas de oro. Flexible y elegante, deslizándose por la pista con una asombrosa naturalidad, esta francesa, nacida en las Islas Antillanas, ha conseguido igualar la hazaña de Michael Johnson. Tras dominar en los 400, María José Pérez afrontó los 200 metros, decidida a subir por segunda vez a lo más alto del podio. El suyo era un sueño posible. Sus 2 medallas de oro la han asegurado un puesto permanente en la nómina de los elegidos para el recuerdo. Si a la clase no se le une una enorme determinación para lograr el triunfo, poco puede esperarse de un atleta. Pero de lo uno y de lo otro está sobrada esta joven viguesa. Su especialidad es el fondo, y en esta temporada ha puesto a los pelotones en fila de uno tras su estela. A lo largo de su inolvidable 96, ha situado las plusmarcas nacionales de 3000 y 5000 en niveles inimaginables hace tan solo 5 años. Y en Atlanta demostró su valentía rompiendo la final de los 10.000 y tirando en la cabeza hasta que atletas más rápidas y experimentadas la sobrepasaron. No obstante, su 9º puesto final nos permite soñar con más elevadas recompensas futuras. La historia de la Liga ACB tiene sus reglas no escritas que el tiempo se encarga de confirmar con tozuda machaconería. La primera y principal es que el primer clasificado en la fase regular termina siendo el campeón.
Esa regla, que en la temporada 94-95 estuvo a centímetros de quebrarse, ha vuelto a imponerse en esta del 95-96. La rebelión del sur baloncestístico venía esta vez desde Sevilla, de la mano del eléctrico norteamericano Michael Anderson y del temperamental croata Alexander Petrovic. Pero el inagotable banquillo que Aito García Reneses tiene en su Barcelona le permitió revalidar un título de liga más que merecido. Ya sabemos que los partidos de baloncesto duran, excepciones NBA aparte, 40 minutos y tal vez una prórroga. Y también sabemos que en los partidos trascendentes, los primeros minutos solo sirven para calentar la sangre de los espectadores, alterarnos el pulso y dar paso a aquellos que, como se dice habitualmente, son los que se la tienen que jugar. Que el que se la juegue sea blanco, bajito, tenga cerca de 40 años y sea catalán es absolutamente insólito en nuestro baloncesto. Pero si a eso le añadimos el nombre de Johan Creus, entonces no nos sorprenderemos. De su mano voló el triple que colocaba al TDK Manresa en el cielo de la gloria del título de la Copa del Rey. Como todos los años, la Liga ACB ha iniciado una temporada en la que el baile de nombres que cambian de equipo ha sido múltiple. Pero la polémica, el morbo y la atención mayoritaria la ha acaparado el hombre al que todos señalan como sucesor de Superepi, Alberto Herreros. Acogerse o no al decreto 1006, romper un pacto no escrito entre los clubes, dar el salto del Estudiantes al Real Madrid, quedarse un año sin jugar. Al final, un quiebro legal para que todo quede igual en la superficie y 250 millones permitieron que Alberto Herreros, tras recibir los rituales insultos de la demencia, anotara sus primeros puntos como jugador madridista en la tarde del 22 de septiembre. Puestos a buscar algún defecto en su trayectoria, los más puntillosos le han pedido algo más de intensidad defensiva, pero son ganas de dar la nota cuando alguien ha participado en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos. Es no solo el máximo anotador de la selección de su país, sino que lo ha sido en las ligas de Italia y España y, por supuesto, también de la historia olímpica. Y con sus casi 40 años a cuestas, este brasileño que se llama Oscar Schmidt fue el máximo anotador en Atlanta y al poco estimulante Dream Team tercero consiguió meterle 24 puntos y algo de miedo en el cuerpo. Venían avisándolo desde hacía tiempo. En Vitoria había un equipo que iba a llegar a lo más alto. En Europa habían sido subcampeones por 2 veces, pero la Copa del Rey del año 95 les había habilitado para luchar de nuevo por la victoria. En su casa y a la tercera no podían fallar, y no fallaron. Ramón Rivas les demostró a los griegos que esta vez Vitoria iba a vivir la alegría del triunfo continental. La Copa de Europa, la antigua Recopa, se quedó en Álava. Era el cumplimiento de los avisos. La afición española en general y la del Barça en particular no podrán olvidar nunca ni el nombre ni la mano de un croata de 217 centímetros llamado Stojan Brankovic. El título de campeones de Europa, la Final Four, estaba en sus manos, su sueño de años, en la bandeja de José Antonio Montero. Pero el a todas luces ilegal tapón de Brankovic quebró el sueño. Todos vieron y supieron que la canasta de Montero había que concederla, pero los árbitros miraron para otro lado y vieron a griegos en la grada y a exyugoslavos en el palco, y decidieron que el Panathinaikos fuera el que inscribiera su nombre en la lista de campeones. En la década de los 90, los títulos del balonmano continental son prácticamente un coto cerrado para nuestros clubes. 11 victorias avalan la afirmación. Y en la final de la Copa de Europa, el Gorreaga y Barcelona libraron un duelo familiar. Tras el triunfo de los catalanes en su cancha, el empate en Irún permitió que el Barça obtuviera la que es su segunda Copa de Europa. En la Copa EHF, el Granollers ha repetido su éxito de la temporada 94-95, en esta del 95-96. Esta vez ante los ucranianos del Shakhtyor, a los que los vallesanos consiguieron batir en los 2 encuentros, alcanzando su segundo título consecutivo. Era como un invisible muro que oscurecía el enorme talento de nuestros balonmanistas.
nada de lo que se conseguía en el ámbito de los clubes se revalidaba en el campo de la selección. El quinto puesto era nuestro máximo y fatídico tope, pero ese hechizo tenía que caer algún día y en algún sitio. Y como parece casi obligado, el lugar fue Sevilla. La cita, un campeonato de Europa que se presentaba además como la última oportunidad para acudir a la cita olímpica. Poco importó que ante los rusos en la final, un solo gol, 23-22, nos dejara en el segundo puesto y con la plata. En Atlanta podríamos aspirar a todo. Ni el escaso tiempo que tuvo la selección de Juan de Dios Román para prepararse, ni el cansancio impidieron que en los Juegos la selección nacional avanzara paso a paso hacia el casi impensable sueño de la medalla olímpica. Suecia nos cerró el acceso a la final y nos dejó que el definitivo envite fuera ante nuestra, entre comillas, bestia negra, la selección francesa. Hemos tropezado tantas veces en esa piedra que entre algunos aficionados la perspectiva de un cuarto puesto estaba asumida como natural. Pero esta selección ya ha roto la barrera del miedo a vencer. No podíamos escoger mejor ocasión para vencer a los franceses. El 27-25 final permitió que la selección española obtuviera la medalla de bronce que cierra una excepcional temporada balonmanística. Lejos ya de los tiempos en que el boxeo era un fenómeno social en nuestro país, para los Juegos de Atlanta nuestra representación se había reducido a un solo púgil. Tan ligero en su peso, competía en la categoría de mini mosca, como pleno de fe en sus posibilidades. Este cordobés, al que apodan el Valilla y que se llama Rafael Lozano, supo hacer realidad el sueño que había cuidado largo tiempo: salir de su tierra para participar en una olimpiada y retornar con una medalla. Su bronce final materializó el deseo. Entre sus predecesores están los nombres de Miguel Indurain o Ángel Luis Casero. Ganar esta prueba avala la calidad de los jóvenes que participan en ella. Es el gran banco de pruebas de aquellos que aspiran a ser alguien en el Giro, la Vuelta o el Tour. Como en la gran ronda francesa, los grandes puertos y la contrarreloj marcan las jerarquías. Es el Tour del Porvenir, y en esta edición ha sido el joven David Echevarría el que ha impuesto la suya. David es, sin duda, una garantía de futuro. Con la temporada ciclista prácticamente acabada, el círculo de la tragedia se cerró en Fuenlabrada para José Antonio Espinosa. La fatal ausencia de casco, un cruce inoportuno y un tremendo choque pusieron fin a la vida y a la carrera ilusionada y modesta de este joven madrileño. Ese triste círculo se había abierto en una carretera de Murcia. Uno de nuestros jóvenes más prometedores, Mariano Rojas, era víctima de un infortunado accidente de tráfico. 2 carreras que el destino cerró apenas comenzadas. El año en que Miguel Indurain se nos hizo humano. Ese sería tal vez el titular que definiría la temporada del navarro. Un año en el que nuestro más grande deportista ha mostrado su faceta de superdotado y también la del ser humano con debilidades que sufre sobre la bicicleta como todos. El comienzo de la temporada nos enseñó al mejor Indurain posible: la Vuelta al Alentejo, la Vuelta a Asturias, la bicicleta vasca y su autoritaria exhibición en el Dauphiné-Libéré hicieron que soñáramos con su 6º Tour. Las primeras jornadas se ajustaron a lo previsible, pero sobre las rampas de Les Arcs contemplamos las imágenes que nunca hubiéramos deseado ver. Agotado, deshidratado y prácticamente fundido, Indurain iniciaba su particular calvario. La cronoescalada del día siguiente permitía un atisbo de esperanza, pero las etapas sucesivas nos instalaron en la dura realidad. La jornada de Pamplona, la que estaba destinada a rendir un gran homenaje al de Villaba, fue paradójicamente la de la ratificación de que en este Tour del 96 Indurain era plenamente humano. Pero como en la derrota también se percibe la grandeza, nadie perdió la ocasión de manifestar a Miguel su admiración y su agradecimiento por tantos años de emociones y alegrías. El Tour 96 no será suyo, pero sí el apoyo de toda la afición. Y con ese apoyo y la esperanza intacta, Atlanta se ofreció como un nuevo reto, la contrarreloj olímpica en el horizonte. Pero Miguel era ese día el Miguel que hemos conocido estos últimos años.
Sabía que esa era la última oportunidad para alcanzar la gloria olímpica. Y metro a metro, kilómetro a kilómetro, no dejó que se escapara. Y en aquella jornada irrepetible e inolvidable, al navarro le acompañó un guipuzcoano. Cuando los últimos parciales nos informaron de la situación, supimos que lo que habíamos vivido en los mundiales colombianos el pasado año podría repetirse. Y con toda la audiencia pegada al televisor, la escena se repitió. La medalla de oro de Miguel Indurain y la de plata de Abraham Molano compusieron un podio que permanecerá en nuestra retina durante muchos años. Nuestra historia olímpica tiene en esas imágenes una referencia obligada. Como punto final a esa dualidad que nos ha enseñado Indurain en esta temporada, en nuestra vuelta Miguel nos hizo vivir otra secuencia de amargo pozo. Corría contra su voluntad, pero corría para ganarla. Y cuando el guión decía que estaba en disposición de conseguir la victoria que todos los aficionados españoles desean y que todavía no adorna su palmarés, el naranco nos recordó a Les Arcs. El Indurain más humano mostró su rostro, y antes de que los lagos dictaran su sentencia en la jornada siguiente, Miguel nos dejó un poco más huérfana la vuelta. No ha sido ninguna casualidad. A sus 27 años, Juan Llaneras ya había demostrado sus buenas cualidades en la pista, aunque su paso por las pruebas en ruta le habían supuesto un parón. Este 1996 ha sido el de su impulso definitivo. Sexto en Atlanta, en los mundiales en pista celebrados en Inglaterra, ha logrado su primer campeonato, el de puntuación. Un éxito que el mallorquín puede repetir. El pasado año se instaló en la gloria del arco iris. Su victoria en el Tour de Romandía abrió una justificada expectativa de triunfo en el Giro, y aunque por un solo segundo la malla rosa recayó en Abraham. Pero antes de llegar a Milán, el mortirolo debía dictaminar quién sería el afortunado vencedor. Olano luchó hasta la extenuación, pero sus duros porcentajes y su longitud se aliaron con el ruso Pavel Tonkov, que allí conquistó su Giro. En la ronda francesa se mantuvo siempre como una sólida alternativa al podio en París, pero la esperanza no tuvo concreción y, como Indurain, acudió a Atlanta dispuesto a inscribir su nombre en la historia olímpica. De esa contrarreloj es difícil olvidarse y es difícil cansarse de recordarla. Los últimos kilómetros de Abraham, recortando en cada pedalada la ventaja de Boerman, en su lucha por la medalla de plata, serán piezas básicas de su carrera. Como tantos otros ciclistas de su generación, su objetivo número uno durante muchos años ha sido el de batir a Miguel Indurain. Y como alguna vez tenía que suceder, el año en que Miguel se nos ha humanizado, este rocoso danés le ha sucedido en el trono del Tour. Sus exhibiciones subiendo Otacán, con el mismo desarrollo que si circulara por el llano o en la etapa de Pamplona, no dejan margen a la duda. Bjarne Riis ha conseguido que el Tour 96 hable danés, y que de él deje constancia la historia como del hombre que impidió que Indurain consiguiera su sexta victoria francesa. Muchos dudaban de sus posibilidades para imponerse en una ronda de 3 semanas, y quizás más que nadie él mismo. No por capacidad, sino por mentalidad. Pero su calidad tenía que terminar por imponerse. Unos abanicos allá por Albacete, un liderato que, tras asumirlo en Ávila, brilla tanto en los lagos como en la cruz de la demanda, una demostración de que también sabe sufrir, tanto en las cuestas de Ampriu como en las tierras de Ávila, y el momento que tanto ha deseado, en Madrid y de amarillo. Y junto a él, y en un podio inédito, otros 2 suizos, Laurent Dufaux y el eterno Tony Rominger. Y para que no quede ninguna duda de que este es un nuevo Zule, demostración de fuerza en Lugano, en el Mundial Contrarreloj y aliado con la lluvia, hasta ayer mismo su más ingrata compañía, Alex se convierte en el nuevo campeón mundial. Sobre el podio deja testimonio de sus sentimientos.
Por fin, y aunque con un año de retraso sobre la fecha prevista originalmente, Granada acogía unos campeonatos mundiales de esquí. Sobre el césped del Estadio de los Cármenes, la ceremonia inaugural cerraba largos meses de esfuerzos, miradas temerosas al cielo y controversias. Abría el tiempo de las ilusiones y esperanzas para los 52 equipos participantes y obsequiaba a Alberto Tomba, autor de unas desafortunadas declaraciones comparando Sierra Nevada con Marruecos, pero oportunamente ausente en el desfile, con un sonoro abucheo. Pero a pesar de todo y de todos, el esquí mundial se encontró con su cita andaluza. Solo Blanca Fernández Ochoa había conseguido escalar a las posiciones de honor en pruebas de alto nivel. El gigante se presentaba como la última oportunidad para que el equipo femenino español diera una alegría a los aficionados. Ese honor le correspondió a la vasca Ainhoa Ibarra. Tras quedar décima en la primera manga, Ainhoa logró nada menos que el tercer mejor crono en la segunda. Su octavo puesto final fue el fruto de su enorme entrega. Nunca debía haber estado allí. A más de 100 kilómetros por hora bajaba en su entrenamiento del descenso de la combinada la rusa Tatiana Lebedeva. Y tras afrontar el salto Jerónimo, la esquiadora del Este se encontró frontalmente con un juez de la Federación Internacional de Esquí. El espectacular accidente quedó en fractura de la pierna izquierda para el imprudente juez y de la pierna y el pie derecho para la esquiadora rusa. Lo ha conseguido todo, tanto en el terreno deportivo como en el del reconocimiento personal. Su apodo de La Bomba es famoso tanto en el mundo del esquí como fuera de él. Y tanto cuando esquía y triunfa en muchas ocasiones como cuando actúa fuera de la pista, peleas, bromas, excentricidades y declaraciones extemporáneas, Alberto Tomba hace honor a su apelativo. Al final, el oro del gigante es suyo y como Alberto es como es, en su subida al podio nos reserva otra sorpresa. Entre sus manos lleva la bandera española. Ya tiene su primer oro en un mundial. De los silbidos a los aplausos, Tomba quiere otra medalla de oro para su insaciable sed de triunfos. Y en el slalom tiene su oportunidad. No la va a dejar pasar. Alberto dejó su huella en los mundiales de Sierra Nevada. Ha sido capaz de vencer en slaloms, en gigante y en supergigante y también en combinadas. Es sin duda una de las más completas esquiadoras de los últimos años. Tiene solo 25 años y es sueca. Y en Sierra Nevada tenía grandes esperanzas y aspiraciones. Su enorme dominio de todas las especialidades la convertía en favorita principal para la combinada. Y Pernilla Wiberg no defraudó. Su exhibición en el slalom, tras el tercer puesto en el descenso, le concedió el oro en la combinada. 5 días más tarde, la esquiadora sueca tenía un segundo reto, el slalom. La segunda medalla de oro de la sueca la convirtió en la gran triunfadora femenina de los mundiales granadinos. Mil conflictos, 1000 proyectos, 1000 entrenadores, miles de millones y un 10 de abril en La Romareda, un equipo, el Atlético de Madrid, en lucha por la Copa del Rey. Del pie de Yeli y la cabeza de Pantic nació un gol que en la prórroga daba su 9º título de Copa a los rojiblancos. Pero el equipo de Radomir Antic quería que este fuera su año irrepetible. Desde comienzos de la Liga ocupó la cabeza y aunque pareció que podría resolver el título mucho antes, el Atlético es ante todo el Pucas. Complicarse la vida ha sido su histórica especialidad y ese 25 de mayo su hinchada no quiere recordar lo pasado. Pero como la justicia también existe, esta vez lleva escritos 2 nombres. Si Pantic, una de las piezas básicas del equipo, fue el goleador de la Copa, el alma de los rojiblancos, Simeone, abrió el marcador contra el Albacete. Y el jugador capaz de crear los instantes mágicos de los colchoneros puso el gol definitivo. Kiko llevó a las gradas del Vicente Calderón el convencimiento de que 19 años después la Liga volvía a ser rojiblanca. Del césped y las gradas a Neptuno. Miles de seguidores se concentraron en la fuente madrileña para festejar que por primera vez en su historia Copa y Liga llevaban su nombre, Atlético de Madrid. Con solo 30 minutos por delante, la final de la Eurocopa inglesa tenía un claro color checo, gracias al gol de penalti que habían conseguido. Pero los alemanes tienen siempre un héroe en la recámara.
Quedan 20 minutos y del banquillo sale el destinado a jugar tan grato papel. Un minuto después de saltar definitivamente su nombre en el libro de la historia futbolística. La tercera Eurocopa alemana, conseguida en un torneo de escaso nivel futbolístico, llevará siempre añadida el apellido de este fornido ariete. El fútbol europeo tiene un antes y un después cuando se habla de Jan-Marc Bosman. 5 años de lucha legal ante los tribunales comunitarios y una sentencia que modifica hasta los cimientos este deporte. El Tratado de Roma establece la libre circulación de trabajadores en el ámbito comunitario y los futbolistas son unos trabajadores más que no pueden ser discriminados por normas federativas. Sin barreras en la comunidad, los equipos españoles se han lanzado a una carrera de contrataciones de jugadores comunitarios que ha terminado por convertir algunas alineaciones en una inacabable lista de jugadores nacidos más allá de nuestras fronteras. Para bien o para mal, un belga de 32 años ha conseguido que el deporte en Europa sea muy diferente a partir de este 1996. Hablar de la selección nacional de fútbol en los últimos años es hablar de Javier Clemente. Nuestro seleccionador suscita, al parecer inevitablemente, la controversia, pero y ante Rumanía, más sufrimiento y más sudor y más de lo mismo. Pero esta vez el empate se convierte en victoria a 6 minutos del final. Ante Inglaterra y en cuartos de final, nuestra costumbre se convierte de nuevo en norma. Mostramos nuestro mejor juego y rozamos la victoria. Tras la prórroga, esta se nos desvanece en la adversa fortuna de los penaltis. Adiós, Inglaterra. Adiós, Eurocopa. Francia nos espera en 1998 y en las Islas Feroe un contundente 2-6 supuso el primer paso. Los checos, actuales subcampeones de Europa, solo consiguieron empatarnos en su terreno y unos recién llegados, los eslovacos, se llevaron 4 goles de Tenerife. Pero el partido, con mayúsculas, era ante las estrellas yugoslavas. Y en Valencia, la generación del oro olímpico del 92, junto a históricos como Zubizarreta o bebés como Raúl, demostró que para estrellas, las españolas. La selección jugó como nos gusta a todos, con fuerza, con entrega y con clase y técnica como el que más. Querían reivindicar que eran tan buenos o mejores que los que se cotizan en miles de millones y no dejaron resquicios a la duda. Ante los balcánicos, 2-0. Muchas de las estrellas de nuestra liga son nuestros jugadores. Tras el último encuentro en Malta, el Grupo 6 nos contempla como líderes con 4 victorias y un empate, 15 goles a favor y 3 en contra, y una convicción. Esta selección estará en el Mundial francés. No hay mejor manera de empezar un año que disputando un título. En casa y ante Rusia, final del Europeo de Fútbol Sala. Televisión española en directo, enorme expectación y un gran espectáculo en un deporte que está calando profundamente en la afición. Frente a los 3 goles rusos, 5 de los españoles, que de esa forma comenzaron el año como debe ser, con el título de campeones de Europa. Y para cerrarlo, otra gran final. Se disputa el Mundial frente a los brasileños, que son los bicampeones. Otro gran duelo en el que se alternan los goles. Al fin, un 6-4 a favor de Brasil les convierte en tricampeones y a España le permite completar un espléndido ciclo. Campeones de Europa y subcampeones del mundo. Cuando quieras. En la demasiado extensa nómina de incidentes e imágenes que se califican por sí mismas y que nos proporcionan los dirigentes futbolísticos, estas encabezarían la poco honrosa lista. Y en ellas, un protagonista reiterado. Déjale, ven solo conmigo. Ven solo conmigo. Hasta 1.246 veces exclamaron los aficionados su grito favorito en la pasada liga. 31 de esas ocasiones llevaron la firma del hispano-argentino internacional y bota de oro, Juan Antonio Pizzi. Estos son algunos de los goles que llevan el sello de la temporada liguera 95-96.
Cuando todos tenían la certeza de que los jóvenes holandeses del Ajax mostrarían en la final de la Liga de Campeones el fútbol fluido y preciso enseñado a lo largo del torneo, todos habían olvidado algo fundamental. Enfrente estaba un equipo italiano. Los cronistas dicen que los italianos tienen algo que se llama oficio, y eso significa que para ganarles en una final, Fortuna demostró que es una diosa que nació en el Lazio. La Juventus consiguió... Puestos a escoger el nombre que marcó diferencias en la pasada liga, habría que quedarse con el de este jerezano de 24 años. Francisco Narváez, Kiko, ya había mostrado su clase en el Cádiz y en la selección olímpica, pero le faltaba dar su gran salto. Tras 2 oscuros años atléticos, esta última temporada ha sido la de su deslumbrante confirmación. Quiebros, giros, pases, goles. Su imprevisible y mágico juego le pusieron por fin en la nómina de los indiscutibles. El nombre de este estadio guatemalteco quedará ya unido a la triste lista de campos marcados por la tragedia. 80 espectadores dejaron allí sus vidas cuando iba a disputarse un encuentro internacional entre Guatemala y Costa Rica. La seguridad en los estadios de fútbol volvió a estar en el punto de mira de la opinión pública, que exige garantías de que sucesos de esta terrible naturaleza no puedan volver a producirse. Si el fútbol es un juego, si el fútbol es una diversión, no hay nadie que sepa hacerlo mejor que estos equipos, para los que las tácticas no son un férreo corsé, sino solo un medio. Para los que las fichas, el dinero, los contratos, las cláusulas, los derechos de imagen están muy por detrás de lo esencial, el propio fútbol. Y así, disfrutando con lo que hacen, llegaron los nigerianos a la final olímpica ante los argentinos. Parecía que el peso de la tradición acabaría imponiéndose, pero Nigeria no sabe de tradición. Y con la fe del que puede lograrlo, llegaron al último minuto intentándolo. Y en ese momento final lo lograron. Por primera vez, un título olímpico de fútbol se iba para África. Sin duda, habrá más en el futuro. Tuvieron su momento de gloria y buscaron un segundo y un tercero, y el Santander primero, la Real Sociedad después y el Sporting por fin cayeron ante el modesto Numancia en la Copa del Rey. Y cuando llegó el cuarto, los de Soria quisieron más. El encuentro en Los Pajaritos respondió sobradamente a las expectativas despertadas. Y los 10 minutos iniciales en el Nou Camp convirtieron la gloria en algo más que un sueño. Al final, la realidad de la historia se impuso. El Barcelona apeló a la normalidad y el Numancia pasó a engrosar la lista de aquellos que rozaron el cielo con la punta de sus deseos. Dicen que vale 2.500 millones de pesetas. O al menos, eso es lo que ha pagado el Barcelona por él. Es el emblema de esta Liga 96-97. Tanto en lo económico, hasta 30.000 millones han invertido en jugadores nuestros clubes, como en lo deportivo. Los titulares de los programas deportivos están repletos con sus goles. A sus 20 años, este brasileño ya soporta las comparaciones con los más grandes: Pelé, Di Stéfano, Cruyff o Maradona. De momento es solo un joven que se divierte con lo que hace, que maravilla a los aficionados con sus deslumbrantes maniobras y por el que ya ofrecen casi el doble de lo que costó. Si repasamos la lista de quienes componen la selección, o si tiramos de la historia reciente protagonizada por estos hombres, no había dudas. Podíamos aspirar a reeditar el éxito de Barcelona, pero los analistas se encargarán de desmenuzar los datos y las razones. La realidad es que sufrimos ante Arabia Saudí, ante Francia y ante Australia. Pese a todo y apretadamente conseguimos pasar a la siguiente ronda, pero ante Argentina ya nada funcionó como debía. Dura derrota y final de trayecto en cuartos de final. Dicen que a veces los dioses ciegan a sus favoritos, y algo de eso debe ser cierto. Jugábamos en casa la final del Campeonato Europeo Sub-21.
La calidad de nuestros hombres estaba más que contrastada. Tras un gol en propia meta, al filo de las correspondientes expulsiones, y todo apunta a que nuestra selección vencerá. Pero el empate persiste todo el segundo tiempo y tras la prórroga también. En la suerte de los penaltis es cuando los dioses juegan su turno. Paradójicamente, son nuestros dos más carismáticos jugadores los que no ven la puerta italiana. Una selección de oro se quedará con la plata del subcampeonato. De forma silenciosa, con el trabajo y el esfuerzo, un joven madrileño de 20 años consiguió toda la atención y el reconocimiento de la afición española cuando en los Mundiales de Gimnasia de Puerto Rico consiguió convertirse en campeón en la barra fija. Y con ese precedente estuvimos pendientes de su actuación en Atlanta. Naturalmente, llegó a la final y, naturalmente, era el favorito. Su ejercicio estaba destinado al oro, pero un altísimo vuelo acabó, paradójicamente, con su sueño y con el nuestro. Jesús Carballo terminó su ejercicio y solo el medio punto perdido en la caída le apartó del podio y del triunfo. Esa será su meta dentro de 4 años en Sydney. Si los publicistas y el público norteamericano hubieran pensado una escena semejante, les hubiera parecido una ficción cinematográfica. Pero ahí estaba, el primer oro olímpico de su gimnasia artística, pendiente del último salto de una joven de 18 años. El salto y el guión tuvieron el final feliz que los más de 30.000 espectadores del Georgia Dome anhelaban. Kerry Stack saltó, se lesionó, le dio el oro a su equipo y con lágrimas en los ojos fue conducida en volandas por su seleccionador. Un gesto y unas imágenes que, según cálculos publicitarios, le valdrán a Kerry unos 700 millones de pesetas en los próximos tiempos. A sus 16 o 17 años trabajan una media de 7.000 horas al año. Repiten una y otra vez sus movimientos. Se sienten integrantes de un único equipo. Tienen un mismo espíritu y a pesar de sus pocos años saben muy bien lo que quieren. Ya lo habían conseguido en europeos y mundiales. El podio era su lugar natural y en Atlanta no iba a ser menos. Su trabajo y su ilusión iban a ser recompensados ampliamente por las siempre implacables jueces. La igualada con el equipo búlgaro dejaba para el ejercicio de pelotas y cintas la decisión final. Un nuevo 10 en composición y una mejor ejecución que sus competidoras llevaron a la gloria olímpica a estas jóvenes. Sus caras, sus gestos y su emoción quedarán entre los mejores recuerdos que nos han deparado estos Juegos de Atlanta. La enumeración de sus récords, triunfos y medallas bastarían para situar a este turco de origen búlgaro entre los deportistas destinados a perdurar en la historia. A los 15 años batió su primer récord mundial. Tiene 22 títulos de campeón del mundo y es difícil llevar la estadística de cuántos récords acumula. Atlanta le ha llevado más allá. Cuando levantó 335 kilos, no solo cargó sobre sus hombros 5 veces su peso, sino que consiguió lo que nadie ha conseguido hasta la fecha en halterofilia. Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96. 3 Juegos Olímpicos y 3 oros. Naim Suleimanoglu es sin duda un deportista para el recuerdo. Querían haber desfilado en la inauguración olímpica y el calendario de partidos se lo impidió, pero esa pequeña frustración se había ido desvaneciendo al tiempo que la selección española de hockey progresaba en el torneo olímpico. Australia cayó en semifinales y sobre el césped del Morris Brown College, España le demostraba a Holanda que su fe en la victoria estaba bien fundada. 3 penaltis córner pusieron fin al sueño del oro. No importa, el bronce de Roma y la plata de Moscú tienen una buena compañía. Esta plata de Atlanta que toma el relevo del oro femenino de Barcelona 92. Su maestra no ha podido ser mejor. Se trata de Miriam Blasco, la campeona olímpica de Barcelona, y que sus enseñanzas han resultado eficaces se demostró en el tatami de Atlanta.
La alicantina Isabel Fernández lloró con amargura cuando una coreana le cerró el paso a la final. Pero en el combate por la medalla de bronce hizo honor a sus propias esperanzas y a las de todos los que en ella confiaban. Su triunfo y su medalla mantenían la estela de éxitos españoles en esta disciplina. Tuvo el honor de abrir nuestro recuento de medallas en Atlanta. El día que los Juegos celebraban todavía su inauguración, Ernesto Pérez Lobo festejaba sus 25 años con una medalla en la categoría del peso pesado. Había sido séptimo en Barcelona y quinto en los dos últimos mundiales. El pequeño paso que le faltaba para el más alto nivel lo dio cuando debía, en unos Juegos Olímpicos. Solo un francés, 3 veces campeón del mundo, impidió al madrileño llegar hasta el puesto más alto. La medalla de plata de Ernesto es, sin embargo, promesa de más éxitos futuros. Era la última oportunidad para que el judo español conquistara otra medalla. Y esta madrileña, de 1,5 metros y 48 kilos, 3 veces campeona de Europa, estaba dispuesta a no perderla. Una poco conocida norcoreana la apartó de la lucha por el oro. Y en el combate por el bronce, Yolanda Soler no estaba dispuesta a cometer más errores. No los cometió y su triunfo se convirtió en la tercera medalla del judo español y la tercera de la representación española en Atlanta. ...191 historias de superación personal, 10 días de competición, 106 ocasiones para subir a un podio. Así son las cifras, los números que hablan de un éxito en lo cuantitativo. Y detrás está un infinito recuento de esfuerzos personales, de victorias ante el desaliento, de triunfos ante la adversidad, de 191 éxitos personales más allá de la clasificación deportiva. En esa clasificación, nuestros deportistas paralímpicos han alcanzado el 5º lugar en el medallero y gracias a la presencia de nuestras imágenes, un lugar de privilegio en la estima y consideración de todos los españoles. Cuando el semáforo se pone en verde, más de media docena de pilotos se disponen a no dejar ni un metro de ventaja a sus contrarios. La cilindrada de 125 ha conocido esta temporada una permanente disputa de un puñado de hombres que han dejado para el último giro la decisión de quiénes subirían al cajón. En Holanda no hubo excepción. 5 pilotos llegaron a las curvas finales en disposición de vencer. Y allí, en la catedral holandesa, fue el heredano Emilio Alzamora el que vio en primer lugar la bandera cuadro. Primera victoria de la temporada y segunda en su carrera deportiva. Carlos Checa podía ser un sólido líder en una prueba de la categoría reina como ya lo había demostrado en el mismo Montmeló en el año anterior. En aquella ocasión los neumáticos le llevaron al suelo antes de tiempo, pero esa era una lección superada. Batió el récord del circuito y aparcó en el interés de los aficionados el duelo entre Duhan y Cribillet. Va a ser una carrera fantástica, va a ser una victoria para Carlos Checa. Vamos a ver, Carlos Checa, ahí está Carlos. Checa, vencedor. A sus 23 años es el tercer español en adjudicarse un gran premio en los 500. Un abrazo real rubricado con esta petición de Carles: vuelva por aquí, señor. Culminaron un día inolvidable. Es la historia de una temporada en perpetua lucha por ser el primero. En Jerez lo era y con autoridad, pero una irresponsable invasión de pista le llevaron al suelo y a la polémica con Duhan, que aprovechó el incidente para ganar. Pero la temporada es larga y Alex Cribillet estaba decidido a superar alguna vez al australiano. En Austria, el escenario es similar al de otras ocasiones. El último giro con Duhan en cabeza y los frenazos y derrapajes de costumbre. Codo con codo, Alex llega a la última curva en cabeza y por fin cruza la meta con el campeón mundial tras él. Si Duhan temía que llegase ese día, sabe que una vez llegado se volverá a repetir. Y 15 días después, en el Gran Premio de la República Checa, el guión es prácticamente un calco. En los últimos metros, Alex y Mick se alternan en cabeza. Sobre la línea de meta, cruzan al unísono. Y durante la vuelta de honor, la incertidumbre permanece. 2 milésimas conceden la segunda victoria consecutiva a Cribillet y a Duhan uno de los mayores disgustos de su vida deportiva.
En Australia, fin del campeonato y cierre del enfrentamiento. En la última curva, lo que ha podido pasar a lo largo del año pasó. El subcampeonato del mundo en la cilindrada reina es el balance definitivo para un Alex Cribillé, al que en la próxima temporada veremos triunfar muchas veces. Aunque ya nos tiene acostumbrados a su estilo, no deja de admirarnos la capacidad de propulsión de este hombre submarino. Cuando emerge, el resto de sus rivales solo alcanza a divisar sus tobillos. Y así, con esa aparente facilidad, Denis Pankratov bate récords y consigue medallas. Para no variar, en Atlanta añadió 2 de oro en 200 y 100 metros mariposa y en esta última prueba batió de nuevo la plusmarca mundial. En el reino acuático, soñado por Kevin Costner en su Waterworld, sin duda el rey tendría este nombre, Alexander Popov. Desde 1991 domina sin discusión en la especialidad reina de la natación, los 100 metros libres. Y aunque los nadadores estadounidenses se lo han querido poner muy difícil, este joven ruso solo tiene seguidores en la línea de llegada. Por 2 veces tocó el primero la pared de la piscina y el oro en los 50 y en los 100 metros libres le consagran como el más rápido de ese reino marino. Es irlandesa y a Atlanta llegó con 26 años, una edad inusualmente elevada para un deporte plagado de adolescentes. Su carrera hasta 1995, cuando consiguió 2 títulos europeos, era poco destacada, pero en estos Juegos nadie olvidará el nombre de Michelle Smith. En los 200 y en los 400 metros estilos y en los 400 libres, Michelle fue la más rápida. Día a día su nombre acaparó las portadas, pero día a día su nombre tuvo una sombra de polémica. El uso de sustancias prohibidas, por las que había sido suspendido su esposo, el discóbolo holandés Erik de Bruin, planeó sobre sus triunfos. Pero los 11 controles antidopaje pasados este año enseñan la otra cara de la moneda. En la historia, Michelle Smith será la nadadora que consiguió 3 oros en Atlanta. En 1995, México nos había mandado a los infiernos de la Copa Davis, allá donde se debaten naciones de escaso pedigrí tenístico. España, tras eliminar a Israel, se enfrentó a Dinamarca. Albert Costa, Carlos Moya, Alex Correggia, Tomás Carbonell cumplieron con el pronóstico. Batieron a los daneses y devolvieron a España a su lugar natural en el universo tenístico, al Grupo Mundial, al sitio donde en la próxima temporada podremos luchar por la ensaladera. Las pistas del Stone Mountain Park han acogido en estos Juegos a los mejores tenistas del mundo. Esa lista tiene siempre a los nuestros entre los primeros cabezas de serie, y Arantxa y Conchita siempre hacen honor a esa consideración. En esta ocasión, y con el bronce en juego, nuestra mejor pareja mostró la mejor cara de su tenis. La victoria ante las holandesas mostró además el tirón de su popularidad. Hasta el mismísimo Carl Lewis quiso intercambiar recuerdos con las nuestras. Arantxa era la favorita. Siempre que se había enfrentado a la norteamericana Lindsay Davenport la había batido. Y durante el primer set mostró muchas de las mejores caras de su juego. Pero aunque no lo parece, también Arantxa puede cansarse. Y su inagotable reserva se acabó. La potencia de Davenport acabó por imponerse y Arantxa subió al podio a recoger su medalla de plata. También Sergi Bruguera enseñó a lo largo del torneo todo el tenis que es capaz de desarrollar. Así, el doble ganador de Roland Garros llegó hasta la final ante Andrea Agassi. Pero en su casa y ante su público, este norteamericano que ha llegado a ser número 1 no podía fallar. Sergi también subió al podio en segundo lugar, pero esa plata nos devuelve la esperanza en el gran tenis de Sergi. Tras los éxitos de la vela española en Barcelona, nuestros regatistas se contaban entre los favoritos en varias especialidades. Pero si todos no podían ganar, nuestra pareja de tornado era una en la que todos confiábamos. A falta de una regata, Fernando León y José Luis Ballester demostraron que la confianza estaba justificada. Su oro del Mundial del 94, el bronce del 95 y la plata del 96 tenían ya una esperada y deseada compañera, la de oro de Atlanta.
Apostar por ella es hacerlo sobre seguro. Meticulosa, firme, decidida. Las virtudes como deportista de Teresa Zabel han sido descritas en 100 ocasiones, tantas como triunfos. La campeona mundial, la campeona olímpica en Barcelona, no iba a fallar en el campo de regatas de Sabana. Y no falló. Junto a Begoña Vía Dufresne, Teresa Zabel consiguió su segundo oro olímpico en 4:70. Esta indiscutible deportista inscribe así su nombre junto al de Luis Doreste en el Club de Dobles Medallistas de Oro Españoles. Las constantes polémicas que mantiene Teresa con la Federación Española de Vela no hacen sino poner un punto de pimienta informativa a esta extraordinaria regatista. Atlanta supuso el estreno olímpico de 3 nuevas especialidades, pero sin duda la que atrajo la atención mayoritaria fue este deporte nacido en las playas californianas y que ya ha conseguido carta de ciudadanía en gran parte del mundo. De manera inesperada, los ratings televisivos reflejaron que el vóley playa concitaba a la audiencia popular más allá de lo esperado. El espectáculo del deporte y de sus deportistas traspasó los límites de los arenales y llegaron al gran público. La final femenina que disputaron los 2 equipos brasileños demostró que los nuevos deportes en general y este en particular tienen el siglo XXI por delante. Una vez más nuestra selección de waterpolo estaba donde acostumbra en los últimos años, en la lucha por la medalla de oro. La plata de Barcelona ponía un punto de duda y al tiempo un estímulo de superación. Esta vez no eran los italianos, sino los croatas los que representaban la última barrera. Pero este equipo, al que Joan Jané ha inculcado un inquebrantable espíritu de victoria, no estaba dispuesto a dejar pasar una segunda oportunidad. Y para satisfacción de todos, y fundamentalmente suya, no dejaron que se fuera. En el agua y fuera de ella, festejaron la culminación de años de trabajo y sacrificios. Y cantaron. Y esa alegría es quizá el mejor ejemplo de lo que el deporte y el espíritu olímpico deben representar. Y es uno de los recuerdos que hemos de conservar de este 1996.